directora regional o directora de las Américas de Niños y Jóvenes. Dios les bendiga. No estoy acostumbrada a micrófonos, así que si sale volando, quizá lo ponga aquí, que no se note que no se auxilia. Yo creo que aquí mejor. Si no. Muchas gracias. Tengo un PowerPoint por ahí que me va a ayudar a mantenerme en el tema. Si pueden ayudarme con él. Sí. Gracias, Yasmín. Muchas gracias. Voy a tomar un momento para orar. Señor, te agradezco mucho la oportunidad de conversar, de regresar a tu palabra y hacernos preguntas, también ser animados en el trabajo con nuestros jóvenes y nuestros niños, esperanzados en lo que tú puedes hacer en la generación que está y la que viene detrás de nosotros, Señor. Ayúdame en esta mañana a expresar las cosas que he visto en tu palabra y que he visto en los diferentes países en este tiempo, sirviendo al lado de muchísimas personas que están amando a esta generación, que están sacrificando grandemente por ellos y están en las trincheras. Bendice a los que no han podido llegar el día de hoy, levanta su rostro, fortalece sus manos y anima sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Escogí este nombre, precisamente porque sí vivimos una paradoja, la urgencia del trabajo lento con niños y jóvenes. Sí es una contradicción un poco y vamos a ir viendo porque nada más tengo que aprender a apuntar para allá y no para acá. Okay. Muy bien, la paradoja que estamos viviendo lo puedo ilustrar más fácilmente con los cumpleaños. Tengo 3 hijos que cumplen años octubre, noviembre y enero, entonces ya están desde hace meses que hacen los niños chiquitos. Más si no saben contar los días, ¿no? Para ellos el día de su cumpleaños, el día después empiezan a contar. Para ellos es una eternidad para su cumpleaños y lo hablan y nos cansan y qué vamos a hacer y qué me vas a regalar y empiezan a hablar el más chico tiene 10 años, cumple en enero y ya tengo rato oyendo todo lo que él desea y quiere hacer en su cumpleaños. Y aún los adolescentes más, los mayores, tengo una a punto de cumplir 15 años la próxima semana y 18 el mayor y también más discretos que el de 10, pero definitivamente, mamá en mi cumpleaños y mamá para mi cumpleaños, ¿no? Entonces tengo los siguientes meses bastante ocupados, después descanso un poquito. Pero ¿por qué la paradoja? Para nosotros como adultos, ¿qué representa nuestro cumpleaños? Al contrario, entonces cuando llega el cumpleaños decimos, otra vez, se acabó de celebrar el último. Entonces pasó el tiempo diferente pasa el tiempo físicamente diferente para los niños que para nosotros. No, ¿verdad? Son los mismos segundos, son los mismos meses. Okay. ¿Por qué la urgencia? Precisamente porque el tiempo está corriendo. Cuando los adultos, y la paradoja que vivimos como padres, como líderes de niños y jóvenes, como pastores de adultos, como líderes de organizaciones, es en lo que nosotros estamos averiguando cómo es la vida, aprendiendo a ser adultos, quizá enfrentando diferentes crisis en las décadas que nos tocan, ya sea enfermedad, o un divorcio, o simplemente aprendiendo a ser adultos. No tenemos el lujo de esperar a averiguar cómo es la vida para empezar a trabajar con ellos, porque su vida se está pasando al mismo momento que yo estoy aprendiendo a ser adulto, o enfrentando la enfermedad de mis padres, o la crisis económica, o que me quedé sin trabajo. Y siempre esas cosas, la urgencia de lo inmediato toma el primer lugar y me doy cuenta, porque cuando el mayor está a punto de llegar a 18 años en México reciben su credencial de lector, son legalmente adultos y me lo está recordando cada instante. Soy prácticamente un adulto, mamá, soy un adulto, ya puedo hacer todo esto y me lo recuerda casi todos los días, ¿no? Y yo volteo con mi esposo y digo, pero es que si ayer era un bebé, ayer lo llevé por primera vez a su escuela de párvulos en la iglesia. Teníamos tantas intenciones de criarlo de esta forma y espera, ¿dónde se fueron los 18 años? Los que ya tenemos canas de aquí sabemos exactamente de qué se trata, ¿no? Pasó la vida corriendo, pero para ellos, ¿cómo pasa?
de sus próximas vacaciones completamente lento. Y esa es la paradoja en que vivimos. Quisiera hacer unas preguntas sobre los niños que nos rodean, ya sea en la iglesia, ministerio o donde ustedes están trabajando. Y vayan pensando en su contexto. ¿Cuántos de nuestros niños viven en hogares cristianos, donde por lo menos hay un adulto cristiano en su hogar? Pónganle un porcentaje. ¿Cuántos están siendo enseñados en casa? ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios, consejo de Dios en su hogar? Va a ir cambiando este porcentaje, pónganlo en mente o anoten ahí algo, un más o menos. ¿Cuántos asisten a varios eventos eclesiales en una semana? Digamos, club bíblico de niños o reunión de jóvenes y aparte un servicio dominical. Varios, más de uno, ¿ok? ¿Cuántos de ellos han entendido el evangelio? Yo creo que sí, voy a usar esto para poder voltear. ¿Cuántos de estos que van varias veces a la iglesia saben estudiar la Biblia? ¿Saben leerla o entenderla? ¿Cuántos podrían decir, ese joven sigue a Cristo, ese niño sigue a Cristo? ¿Cuántos se nos traspapelan en años de escuela dominical o programas con niños fuera y dentro de la iglesia y crecieron y luego nos dicen, pero es que no había entendido, no capté? Y ese niño, porque la vida pasa corriendo, o ese joven, se nos traspapeló. ¿Cuántos solo asisten una vez a la semana? De los niños que están, o jóvenes, nada más quisiera hacer una aclaración. El Ministerio de Niños y Jóvenes abarca una edad muy variada. Vamos a hablar desde 0 o 1 año hasta donde tu país dice que ya no es joven y lo consideran adulto. Y en algunos eso puede ser 20 y tantos o hasta que salga de su casa. Ay, muchas gracias. Ok, entonces, ¿cuántos asisten una sola vez? ¿Cuántos asisten a pesar de sus padres? Jóvenes y niños que hacen todo cuando el papá está haciendo el mismo estorbo para que vaya. Y le dicen, no vas. Y van a pesar de, a un lugar, a algún punto de encuentro donde les hablen de Cristo. ¿Cuántos niños o jóvenes no van a ir a una actividad en una iglesia o ni siquiera, jamás se va a acercar? Porque su contexto es totalmente diferente. Los porcentajes fueron cambiando, ¿verdad? Y son muy pocos los que están expuestos al amor de Dios a través de su palabra y a través de cristianos que pueden ofrecerles y acogerles en amor. Okay. No me puedo Muy bien. La urgencia del trabajo lento con nuestros niños. Y estamos viendo la urgencia porque la vida se está pasando. Los niños, nuestros hijos, sobrinos, nietos crecen y dicen no puede ser. Siguiente cumpleaños dices no puede ser. Cada vez pongo en el Facebook que estoy impactada que ya, o sea, no puede ser. Eso fue ayer, pestañé y ahora tienes 18 años. Bueno, vamos con el trabajo. ¿De qué trabajo estamos hablando? Es muy importante saber qué es la meta, porque si no sabemos la meta podemos estar por años haciendo cosas muy lindas con los jóvenes y no saber a qué estamos buscando. Me gusta mucho la ilustración que usa Mark Bailey en su libro 7 marcas para ese profesor Mark Bailey, para un discípulo. Se los recomiendo mucho. No es para niños y jóvenes, pero creo que aplica igual. Y habla de un niño que sale a jugar al jardín con una caja de cartón, arco y flechas. Y los papás se quedan adentro para observar qué va a hacer. Con el paso de los minutos salen los papás y todas las flechas que él tenía habían pegado en el centro de la diana, en esa caja de cartón. Y los papás, no puede ser, mi hijo, todas les dio en el puro centro. Entonces le preguntan, ¿cómo es posible que cada una de esas flechas pegó en el centro de la diana? Fácil, papás. Tiré la flecha primero y pinté la diana alrededor. Y creo que hacemos eso mucho en el Ministerio de Niños y Jóvenes. No es que no estamos haciendo, estamos tirándole a algo y luego eso pues, se convierte en la meta. Entonces, si yo no sé cuál es mi meta como líder de niño o líder de joven, entonces puedo hacer muchas cosas lindas, con mucho amor, con mucho sacrificio, sin saber cuál es la meta. Y perdemos tiempo. Y puede ser no solo una pérdida de tiempo, pero puede ser sumamente peligroso. Lo menos que pudiera pasar es que tienes gente confundida. Lo peor que puede pasar es que has invertido años de la vida de un niño en el punto equivocado.
y entendieron mal quién era Dios y cuál era el plan y el evangelio. ¿Cuál es la misión de EBCI? ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Ser discípulos para el Señor Jesucristo en nuestras comunidades, a través de un estudio profundo de la Biblia, disponible para todos y dentro de un entorno de amor y cuidado. Muchas gracias, Juan E., ¿verdad? Muy bien, estamos muy familiarizados con este término. Yo quisiera extraer la palabra discípulo en estos momentos que vamos a estar juntos, para que empecemos a pensar en cómo se ve un discípulo que es niño, cómo se ve un discípulo que tiene 15 años o 8 años. Han llegado, tienen una palabra o una frase que tú puedes escribirle a alguien. Un discípulo de 7 años de Jesús se parece así, vive así y camina así. Se me hizo esa pregunta hace unos meses y estuve yo... Claro que hay muchas muy buenas definiciones, pero ¿cómo podía yo ayudar a otros líderes de niños y jóvenes con una descripción sencilla, pero potente y basada en la Biblia? Entonces, me gustó, primeramente, obviamente el llamado y el mandato de ser discípulos está en Mateo 28, en la Gran Comisión, donde nos dice que debemos de ir a todas las naciones. Creo firmemente que ese todas las naciones, obviamente es una cuestión geográfica, pero la nación está compuesta de muchas edades, de muchos diferentes tipos de personas. Y para nosotros en el Ministerio de Niños y Jóvenes, ese todo incluye a todos, literalmente. Entonces sabemos de dónde viene el mandato, eso nos queda muy claro, no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Me gusta muchísimo el testimonio de Charles Spurgeon, yo sé que es alguien que ustedes conocen bien, pero cuando estaba buscando el testimonio de él en internet hace unos meses, para otra cosa, encontré el testimonio de él descrito por sí mismo, donde él mismo y es muy diferente, porque las palabras que usa primeramente. Él a los 15 años dice que estaba en una total desesperanza, ¿no? Y una oscuridad. Esas son las dos palabras que usaba, oscuridad y desesperanza. Sabemos que iba caminando en una tormenta de nieve hacia su iglesia y de plano estaba tan mala tormenta que él da la vuelta y va a otra iglesia pequeña en una denominación completamente diferente. Él decía que eran ruidosos y gritones en esa denominación. Y empieza a describir cómo se sienta y por cuestiones de que no estaba el pastor principal o el pastor ese día, se para un hombre, dice, delgado, enclenque, mal vestido, que ni sabía hablar. Como que alguien que era ahí, y empezó a leer Isaías, era Isaías 45, 22, y dice, mirad a mí y sed salvos, dice el versículo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y esa persona lo único que pudo hacer es leer ese versículo una y otra vez. Dice, básicamente era tonto en cuestión de que no era letrado, pero era la palabra de Dios y lo repitió y lo repitió y lo repitió. Dice que por 10 minutos lo leía de diferentes maneras. Entonces él describe eso y llega un momento donde Charles Spurgeon entendió el mensaje, era ver a Jesús, confiar en Jesús, y luego se describe y todos sabemos el desenlace de la vida de Spurgeon. Me anima porque en cualquier momento Dios usa a cualquier persona para llamar a un joven o a un niño. Entonces en eso descanso y en eso nos podemos animar, porque creo que los que estamos en el Ministerio de Niños y Jóvenes, luego pensamos que tenemos que tener muchísimas cosas para poder. Pero si para alcanzar a alguien que Dios usó, como Charles Spurgeon, lo único que pudo hacer ese pobre hombre fue pararse y leer un versículo, pero con la convicción porque él ya había visto a Cristo y era salvo. Me anima mucho la historia de muchos testimonios de personas que han conocido a Cristo desde pequeños y Dios luego los ha usado. Y sus maestros de escuela dominical han sido bendición para ellos. Muy bien. Nada más quisiera, antes de irnos a una definición de discípulos, yo quiero compartir algunos errores. No es exhaustiva esta lista, son errores que yo personalmente he visto o he hecho en el transcurso de mi vida con niños y con jóvenes. Y uno es eso lo que les estaba hablando, cuando enseñamos sin saber cuál es la meta, ¿no? Ahorita hablamos de la meta es hacer discípulo, pero si yo pienso que es entretener, si yo pienso que es solo memorizar, si yo pienso que es impresionarlos con lo cool que es nuestro programa,
y la música lo último, entonces yo voy a gastar toda una vida en eso y no en lo que debería de hacer, que es hacer discípulos. Muchas veces colocamos maestros o líderes que no son aptos y no están listos. No estoy hablando de una aptitud académica, sino una aptitud espiritual o listos. Yo crecí en el norte de México, que es desierto, en la capital del estado, aunque mi esposo se ríe porque él es de ciudad grande, pero tenía como unos 600, 700 mil personas en ese momento. Para mí era una ciudad muy grande y yo tenía 13 años, hija de misionera, y me lanzan a la escuela dominical a los 13 años. Pues tú has de saber algo y me lanzan. Y fui aprendiendo a ser maestra económica por mis errores y cometí bastantes. Conocí a Cristo, era hija de Dios, pero yo no sabía muchísimas cosas en cuanto a Dios, el propósito de vida, como para transmitir una idea correcta. Entonces, cuando hacemos eso y colocamos a alguien delante de los jóvenes que está confundido sí mismo en su vida espiritual, puede ser más dañino que no tenga nada. Otro error que me ha tocado presenciar es creer que la fe de un niño no cuenta lo suficiente o que su conversión no es real. Igualmente, al crecer en un entorno evangélico, que fue un privilegio que agradezco muchísimo, al ir a campamentos o escuelas de verano, y cada vez que había llamado al altar, pues era muy impresionante. Y un niño, ¿qué sucede normalmente? Yo sabía que había entregado mi vida a Cristo desde muy pequeña, 5 o 6. Yo hoy no les puedo decir fecha, edad, y que se abrió una luz, pero tenía la firme convicción de que yo era pecadora y que Él me había rescatado. Lo más básico del Evangelio desde los 5 o 6 años aproximadamente. Pero cada campamento que fui, cada escuela de verano, volví a aceptar a Cristo y volví a entregar a Cristo porque los adultos no creían. Entonces, hasta que ya como los 9 años que vi que mi hermano pasó también al frente, yo dije, bueno, yo creo que ahora sí cuenta, esta sí cuenta. Más o menos como a los 9, 10 años dejé de hacerlo. Y Dios trajo paz a mi corazón de que desde que ese encuentro con Jesús, ese entrar a la familia de Dios había sucedido muchos años antes. Es tan real. En la Ciudad de México, mi esposo y yo, nuestro primer año de casados lo vivimos ahí. Y estuvimos en una iglesia invitados y nos invitaron a un estudio bíblico sobre Santiago entre semana con los líderes de la iglesia porque lo conocían a él, el pastor de la iglesia. Y estábamos estudiando y el diácono dijo, un diácono de una iglesia bíblica dijo, no, la conversión de un niño no cuenta. Yo estaba, se me olvidó todo, así estaba enfocadísima con lo que dijo y mi esposo así como que, cálmate por favor, y ya sabía, ¿no? Él dijo, yo le pregunté, pero ¿en base a qué dices que la conversión de un niño no cuenta? Y decía, es que ellos no pueden entender toda la teología y todo lo que sucede cuando Dios te llama de tinieblas a luz, y empezó. Bueno, ya no sé qué pasó con la conversación. Con el tiempo ya no fuimos muy invitados al estudio bíblico, y ya no sé si fue por eso o por otras cosas. Pero bueno, son algunos de los errores que hemos cometido. Otro es no entender el beneficio y la gracia de Dios, que es que un niño pequeño conozca, o una persona conozca a Cristo desde pequeño. Me tocó una amiga de nosotros que estudió en Argentina, en un instituto bíblico por muchos años, y regresó a México. Ella se casó con un argentino, regresa a México y me dice hace unos años, ella apenas estaba empezando su familia, y dice, ay no, yo prefiero una conversión como la mía, ya de adulto, donde entiendo, porque yo veo a estos niños que crecen en iglesia, hijos de pastores, hijos de misioneros, y es peor. Entonces yo creo que la conversión debería de ser después. Estaba empezando su familia. Entonces no hemos captado el plan original de proteger a nuestros hijos y que vivan dentro del entorno de la gracia de Dios desde pequeños. Damos más énfasis e importancia en una conversión de la drogadicción a la luz, que sí lo es, porque vemos milagro tras milagro tras milagro. Pero hay un milagro también cuando una criatura pasa de tinieblas a luz desde los 5 años, donde es evitado, donde camina y siguiendo a Jesús desde pequeño. Hay un error histórico, le llamo así porque Cameron Poe, que trabaja con niños y jóvenes en Estados Unidos y tiene un ministerio, se llama Rooted, es el capítulo sobre adolescentes y jóvenes
de la organización o misión Gospel Coalition, Coalición para el Evangelio. Y él llama a este tipo de error el error histórico de los evangélicos con sus niños y jóvenes. Él dice que después de la conversión damos el mensaje de que el cristianismo es una lista de reglas, un caminar religioso y rancio por esta vida. Enseñamos un cristianismo basado, impulsado en desempeño. Dejamos fuera de la ecuación la gracia y el poder del Espíritu Santo hasta que lleguemos al cielo. Él puso en palabras lo que yo no había podido poner en palabras por años y no había podido explicar. Creo que hemos errado con nuestros niños y jóvenes en que somos muy buenos para presentar el Evangelio. Somos claros, tenemos herramientas muy buenas y lo seguimos haciendo en campamento tras campamento, en escuelita bíblica, en escuela dominical, predicando el reino. Pero luego no sabemos qué hacer con ellos. Luego ellos están como, espérate unos 30, 40, 50, 70 años y vas a ir al cielo. Porque el Evangelio era solo un boleto para ir al cielo. La gracia que lo rescató de las tinieblas no es la gracia que lo va a ayudar todos los días de su vida. Y no les enseñamos a seguir a Jesús. Y lo convertimos en algo más pesado, en una carga. Sí, ninguno creo de nosotros aquí el día de hoy diríamos que la salvación no es gratuita, que no es por gracia. Pero ¿cuántos hemos impuesto cargas a nuestras ovejas como lápidas de piedra, diciendo, ahora haz esto? Qué bueno que gratuitamente el Señor te rescató, pero para agradarle, y empezamos con nuestras listas, y nuestras listas, y nuestras listas. Muchos podemos por un tiempo caminar en un evangelio del desempeño. Pero personas como Cameron y otros, mi esposo, yo, te pueden decir que con el tiempo eso te truena la espalda, te truena el alma y te truena el espíritu, porque ya el comportamiento no da más. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Qué es lo que podemos hacer por lo contrario? Otro de los errores es no crear un lugar en la iglesia donde el joven y el niño puedan llegar tal como es, con sus dudas, con su escepticismo, con sus preguntas, con su enojo, con su pecado. No hay un lugar dentro de la iglesia evangélica, dentro de nuestros grupos, donde tenemos estas conversaciones. Muchas veces no es a propósito, muchas veces nos sentimos incapaces de contestar estas preguntas. El mundo es un mundo secular, el creer en Dios es ridículo el día de hoy para nuestros jóvenes. Dios no nos necesita a nosotros para defenderse. Él es el creador del universo y se puede revelar en su palabra usando barros como nosotros. Entonces no tengo que tener un doctorado en física, no tengo que tener un doctorado en apologética y defensa de la fe para mostrarle a Cristo a un joven ateo o a un joven que tiene problemas y muchas dudas. Entonces convirtamos nuestros lugares donde llegan nuestros jóvenes en lugares donde es seguro para que cuestionen y sean quienes son realmente. Ok, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿El otro? Ok. Ahora yo quisiera remarcar algo, que la mayoría de estos errores fueron bien intencionados. No creo que ninguno de nosotros o ustedes entró a un ministerio de niños o jóvenes o aún de adultos y cometió estos errores con intención de dañar o intención de afectar, que fue en mi caso. Después de leer el testimonio de Cameron Cole, cómo él creció, después de convertido, él mismo se fue imponiendo muchísimas cargas, me identifiqué mucho y luego habla del momento en sus veintitantos donde él truena y entiende, ¿no? Entiende que es la gracia de Dios que va a continuar, que lo va a ayudar enfrentando. El año pasado en Guadalajara pasó un joven, se llama Abraham Enríquez. Él era uno de los pequeños de 4 años en preescolar cuando yo tenía 13 y fui maestra por primera vez. Y empezamos él estudió letras y ahora estaba haciendo su maestría en, creo que es literatura de viaje, que son pues me estaba explicando, su tesis era sobre un maestro cubano. Entonces me estaba explicando todo eso y empezamos a hablar de la iglesia, donde nos criamos, y él empezó a decirme
que para él había sido muy difícil, que su perspectiva de la iglesia en la que nos criamos había sido de legalismo, de carga, de un Dios enojado. Y yo creo que ninguno de los que estuvimos en la vida de Abraham lo hicimos a propósito, ¿no? Y lo observé y me llenó de tristeza y le digo, Abraham, perdóname. Digo, perdóname, ¿qué? Y no estaba culpándome a mí, ¿no? Yo pudiera decir, bueno, tenía 13 años, ¿para qué me avientan? Entonces, pero sí sentí una carga muy pesada. Y él empieza a expresar claramente, él llega a los 20 años, estudia la palabra por sí mismo y entiende la gracia en Romanos y en Efesios, ¿no? Pero sí tiene algo en contra de cómo hemos manejado esto con los niños y jóvenes de nuestra ciudad. Fue una muy buena conversación porque me siguió empujando a hacer preguntas a mí misma y a los que estamos trabajando con niños y jóvenes. Eso fue la historia de Abraham. Muy bien. Entonces, ¿cuál es mi meta? Mi meta es un niño bueno, un niño que no haga todas estas cosas, o la palabra que a mí me suena como gis en un pizarrón, un niño comprometido con Dios. Y esa palabra lo seguimos usando, o queremos jóvenes exitosos que en este mundo tengan todo lo que el mundo ofrezca y todo ese tipo de cosas. Pues si ese es lo que yo haga con ellos en mis estudios bíblicos, en mis grupos pequeños, en mis campamentos, va a reflejar exactamente cuál es mi objetivo. Muy bien. Primero es apuntar a Cristo. No es algo que yo tengo que decirles ni sorprenderles. El joven y el niño necesita hacer, eso me toca a mí. No apuntarlo a mi código de conducta, mi forma de ver la vida, mi política, sino apuntarlos a una persona, la persona de Jesucristo. Y él necesita y ella necesitan entender quién es. ¿Es Jesucristo un porrista para que él tenga éxito en la vida? ¿Es Jesucristo quien va a venir a solo darte todo lo que siempre has soñado? ¿Qué tipo de Jesucristo estamos vendiendo? No abaratemos al Evangelio. Estamos hablando del Rey de Reyes, estamos hablando del Señor de Señores. Nuestros jóvenes no les decimos que Él es la autoridad suprema del universo y que es un privilegio someterte de rodillas delante de Él. Lo estamos vendiendo como si fuera su porrista. Entonces, llevarlo a la palabra y decir, ¿sabes quién realmente es Jesús? Que con su sola voz creó el firmamento, estudias física, te has puesto a ver el universo. Efesios 1, 22, 23, y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Antes de la gran comisión dice, toda autoridad se me ha dado a mí. Entonces vamos a apuntarlos hacia el Jesús que es correctamente descrito en las Escrituras. Apuntar a cada niño y joven a Jesús en dos áreas principales, en una mentalidad de reino. Tú eres parte de algo, tú te sometes bajo la autoridad de alguien, el Rey del universo. Y apuntar a su necesidad de salvación. Hemos visto en estos últimos años en muchísimos lugares la necesidad de regresar a incluir en nuestros PowerPoint y nuestros materiales que la criatura tiene necesidad de salvación, algo que quizás hace 20 años dábamos por hecho los que trabajábamos con niños y jóvenes. Pero ahora es la cultura de obviar la humanidad y nuestra naturaleza caída y nuestra necesidad de salvación. Entonces estamos regresando a tener que incluir, no, a ver, momento, si eres lo máximo, si es cierto que dice tu mamá eso, sí puedes con todo y puedes conquistar el mundo, pero ¿sabes qué? Estás mal, estás lejos de Dios, no tienes nada que ofrecerle a una generación que les estamos diciendo que tienen todo para ofrecer. No tienen necesidad de venir a Dios en un quebrantamiento y la palabra arrepentimiento no lo usamos. Tristemente hemos tenido que regresar a incluir esto, lo que antes, hace 20 años, dábamos por hecho. Muy bien, entonces vamos ahora a vamos a extraer esta palabra. Quiero dejar una definición, no exhaustiva, pero una definición que si estamos trabajando con niños y jóvenes, ustedes pueden decir, ok, entonces ese es un discípulo de Jesús, así pudiera verse y voy a trabajar en ello. ¿Cómo lo describirías?
Bueno, Mark Bailey lo describió aún más simplemente. Quien aprende y vive lo que Jesús enseñó. Quisiera dejar esta definición y ahorita vamos a ver por qué, ténganme paciencia, no es exhaustiva. Un niño o un joven que ama a Jesús, autoridad en el cielo y en la tierra, que está siendo transformado a su imagen y por lo tanto ama a otros como Jesús lo ama. Cada una de las frases es teología. Para poder amar a Jesús tiene que haber habido un encuentro con Él, un abrir de sus ojos, un arrepentimiento, una regeneración, un pasar de las tinieblas a la luz. Nosotros, ¿cómo vemos el discipulado con niños? ¿Le llamamos así? ¿Realmente pienso que es lo mismo que hago con los adultos o no? Muy bien. Primeramente yo tengo que ser receptora de eso mismo. Ellos tienen que ver en mí, obviamente, que yo estoy caminando así, que yo vivo una vida de gozo, amando y atesorando a Jesús por sobre todas las cosas. Estábamos hablando hace 2 días en las reuniones de niños y jóvenes sobre la congruencia en el liderazgo, ¿no? Y lo que dice es que realmente lo vives y lo importante que es para todos que haya congruencia. Eso no es nada nuevo. Si ven en qué están viendo en mí, como cuando Pablo decía, o sea, sígueme a mí como yo sigo a Jesús, más o menos la idea. Pero estás tú siguiendo de una forma que atrae a aquellos que tú estás ministrando. En Romanos 8:11 dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. ¿Veo yo al joven y al niño que ya conoce a Cristo de esta forma? ¿Entiendo que ese mismo espíritu mora en él? ¿O es algo menor? 1 Pedro 2:15 habla de que somos piedras vivas y sacerdocio santo. No estoy hablando de un evangelio de enaltecer a los niños y jóvenes, pero los vemos como sacerdocio santo cuando llegan a Cristo. Y Romanos 8, herederos y coherederos con Cristo. Son coherederos con nosotros. Son coherederos con nosotros. Y podemos también aprender de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Esa es una pregunta y no es una pregunta condenatoria. No quiero que nos vayamos de aquí con una carga de... No, es una pregunta para reflexionar, para animarme y ayudar a reenfocar. Nosotros en EBCI, en niños y jóvenes en las Américas y en otros lugares, es enfocar. ¿Estamos con la meta correcta? Decimos que vamos a ser discípulos. Necesito saber qué es un discípulo para empezar. Ok, entonces vamos a la siguiente. Perdón. Nuestro trabajo, Cameron Cole estaba mencionando, es formar discípulos con una fe sostenible y duradera. Es lo que él menciona. Él tiene un ministerio con jóvenes y en sus escritos y conferencias dice, esta es la meta. Nuestro trabajo es formar discípulos con una fe sostenible y duradera. ¿Por qué? Porque la vida es real y la van a enfrentar. ¿Están listos para enfrentar la vida real nuestros hijos? Cuando sea el embate de la primera tragedia en su vida, ¿su fe va a ser sostenible o va a ser lo que determina que huyan? Cuando fallen moralmente ellos, ¿saben que la gracia de Dios está ahí? Y que su identidad no ha sido envuelta en un cristianismo de comportamiento y desempeño. Van a enfrentar estas cosas nuestros niños y jóvenes. ¿Están listos para enfrentarlos? Esa es la pregunta. Muy bien. Todo comienza con el Evangelio y continúa con el Evangelio. ¿Qué es lo que aporta más? Hay una doctora, Carol Powell, en Estados Unidos, que ella, su vida y su trabajo es dedicado a esto, el Instituto Fuller, y de hecho tiene un instituto completamente para el trabajo con jóvenes y adolescentes. Entonces tiene años estudiando todas las características y rasgos de los jóvenes que se quedan en la iglesia, de los que se van y por qué. Y estábamos hablando precisamente hace 2 días que si las estadísticas de Estados Unidos se aplican a otros países. Sí y no. Porque en estos años que hemos trabajado también con el doctor Manokaran en la India, nosotros habíamos sacado algunas estadísticas de Estados Unidos y bueno, esto está muy americano, no aplica. Pero realmente cuando estás hablando de cuestiones de espíritu,
y de cultura de trato a los niños, cambian algunas cosas, pero muchas no. Y el mundo que están enfrentando a nuestros hijos cambia, pero no. ¿Por qué? Por la globalización. Entonces, muchas de las cosas que aprendemos de nuestros hermanos norteamericanos aplican en ciertos porcentajes a nuestros países y debemos tener la facilidad de poder aplicarlo en nuestro país. Un ejemplo muy claro, aquí está Maritza, que es abuela, y acaba de ir a vivirse a Miami, y nos estaba platicando, porque alguien decía, no, es que no pueden aplicar las mismas estadísticas en todos los países. Sí y no, y decía, mi nieta que está en Cuba de 7 años, y la otra nieta que tiene son unos 2 años más, en Miami. En este momento, cuando estábamos describiendo esta generación Z, era la misma. Dice, aplica a las dos. ¿Por qué? Por la globalización. Están consumiendo en internet, por lo menos tienen acceso en algún punto, a lo mejor no un acceso tan inmediato como en países europeos o en Norteamérica, pero sí tienen acceso a eso mismo que estamos consumiendo. Entonces estamos hablando de los mismos jóvenes. Entonces lo que vi en los estudios de la doctora Cara Powell era, sí hay muchas características que aportan para que un joven se quede en su iglesia, en su fe, en el evangelio. Pero dice, el principal que sobrepasa todos, es el entendimiento claro del evangelio. Dice, las investigaciones están arrojando que lo más importante es que tan claro y acertado es su definición del evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando del evangelio y la gracia, que es no solo cuando llegan a convertirse, sino durante toda su vida. El mismo Cristo que los rescató. No es solo el boleto al cielo. ¿Qué les está esperando a nuestros hijos? ¿Para qué los estamos preparando? Si ellos van a aferrarse a Dios o huir de Dios, va a depender de cómo ven a Dios y cómo ven la bondad de Dios. Y eso se ve más claramente en el evangelio. Nos está diciendo Cameron. Colosenses 2, 6 al 7 habla de, por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Habla de un caminar, habla de un seguir, y eso es toda la vida. Firmemente arraigados, edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Tenemos que estar pensando en el futuro de ellos, ayudarles, caminar por ellos y enseñarles cómo hacerlo. Entonces, para concluir lo que estaba hablando de Cameron Powell, que trabaja con niños y jóvenes, estaba diciendo, la razón de ser de un ministerio de jóvenes es formar discípulos con una fe sostenible y duradera. Y lo que acabo de comentar, de si un joven va a tener una fe sostenible y duradera, no es la claridad con la que ha entendido el evangelio y su profundidad, y si lo ha interiorizado. Entonces, el evangelio se presenta en el momento de conversión, continúa trabajando la obra de Dios, la obra de la cruz, su gracia, durante toda la vida, y también cuando lo veamos cara a cara. Y él habla también de los beneficios del evangelio. Es uno de los más grandes bienes que tenemos. Cuando alguien tiene una vida llena de un cristianismo por comportamiento, por conducta, la justificación le deja muy claro que no se puede vivir así. Entonces, si pueden ver, el evangelio responde a todas esas cosas de la vida de una persona, no nomás de los niños y los jóvenes. La adopción para un joven que tiene una visión distorsionada de la paternidad o de la maternidad, la adopción de Dios como padre. Estás hablando de teología, estás hablando del evangelio. El evangelio es lo que va a responder sus necesidades más profundas, ya como creyente y como seguidor de Jesús. Todas esas cosas que él llama los beneficios del evangelio. ¿Qué prometió Jesús a sus discípulos antes de irse? Porque tenían miedo, estaban aterrados. Que iba a consolarlos, iba a dejar a alguien, ¿verdad? Iba a venir a alguien y que era mejor que viniera el Espíritu Santo. Todas esas cosas son las respuestas del evangelio a las necesidades de ellos día con día. Para allá. No estamos viendo. ¿Me ayudan con la diapositiva? No.
O si quieren ayudarme ahí desde la laptop, no hay problema. ¿Cómo crees? ¿Lo bajaste todo, Yasmel? Sí, el archivo completo. Ok. Faltaban 15. Muy bien. Soy muy visual, lo necesito para no irme por otro lado. Entonces voy a tratar de hacerlo solamente con el texto. Muy bien, estamos hablando de la identidad discípulos. Como vemos, la descripción de trabajo de nosotros los que estamos trabajando con niños y jóvenes no es una descripción de trabajo, al igual que un profesor de inglés o de matemáticas. Estamos hablando de un tema totalmente diferente. Entonces, yo me voy a hacer estas preguntas si estoy haciendo discípulos. Los discípulos con los que estoy trabajando, ¿van a amar a Jesús? ¿Morirían por la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios mora en ellos? ¿Harán morir los propios deseos? Eso es lo que significa ser discípulo, dice Mark Bailey. Entonces, si estamos en el negocio de ser discípulos, tenemos que hacernos estas preguntas. Regresando a la definición: aquel que ama a Jesús y confía en Él, que lo atesora sobre todas las cosas, alguien que sigue a Jesús como autoridad en el cielo y en la tierra, que está siendo transformado en su imagen y por lo tanto ama a otros como Jesús lo ama a Él. Son discípulos que tienen una mentalidad del reino, están conscientes de su ciudadanía, están conscientes que han sido comprados por precio y que existen para algo mucho más valioso que lo que ellos pudieran soñar o diseñar para sus vidas. Tony Evans le llama a esto Kingdom Disciples o discípulos del reino. Ese es el mensaje que necesitamos estar trabajando. La doctora Carol Powell dice que el joven, el niño está buscando identidad, pertenencia y propósito. Identidad, pertenencia y propósito. Y dice, todos lo estamos buscando en la vida. Necesitamos caminar al lado de nuestros niños y nuestros jóvenes, al ellos estarlo buscando. Los que conocemos a Cristo sabemos que esas tres necesidades básicas, cada una de ellas, identidad, propósito y pertenencia, se encuentran en Jesucristo. Ahí es a donde los vamos a llevar. Ahora, ¿por qué es lento el trabajo? Y concluyendo, tratando de aplicarlo al trabajo en las Américas y lo que estamos observando, los que estamos trabajando con los niños y jóvenes en los países. ¿Por qué es tardado? Porque lo que deseamos es lo que dice Salmo 1. Un árbol con raíces profundas. Traía bastantes fotos, quiero que se imaginen en una película del viejo oeste y las espinas que van rodando, ¿no? Por el desierto y que oyes la música de la película de viejo oeste. Ese arbusto no tuvo una raíz suficiente. El primer viento y falta de agua se convierte en esas ruedas de espinos. Pero Dios usa varias imágenes, habla de ser olivos en la casa de Dios, y el olivo es uno de los árboles que puede durar hasta miles de años. ¡Ahí está! Ahí está. De hecho, uno de mis maestros me comentaba cuando nos estaba enseñando un Salmo 1, porque yo siendo del desierto a mí no me impresionan los cactus ni las palmeras, no son mis favoritos. Entonces decía, pues realmente el Salmo 1 lo más probable es que esté hablando de una palmera de dátil, porque el que todo prospera, el que está junto a aguas y que todo lo que hace prospera. Él decía que lo más probable es que se esté refiriendo a que todo es útil, porque en una palmera de dátil todo es útil. El dátil es muy nutritivo, se usaban las hojas para protegerse del calor en el desierto, Medio Oriente, y cada parte de la palmera de dátil era útil. Hay otro pasaje en Salmo 52:8 que habla del olivo, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Eso es lo que nosotros deseamos que nuestros discípulos jóvenes y pequeños se conviertan. ¿Te puedes convertir en esto de un día para otro? Por eso es un trabajo lento y no lo queremos hacer. Queremos resultados, queremos programas impresionantes, queremos entretenimiento, pero esta parte es más complicado.
¿Me pueden ayudar a cambiarlo al siguiente? Nosotros en el Ministerio de Niños y Jóvenes los vamos recibiendo de pequeños como si recibiéramos al olivo pequeño. Va a tardar muchos años, nos va a tomar estaciones, grados de escuela y todo eso, y para que eche raíces profundas va a tomar tiempo, pero es mi responsabilidad acercar a esa criatura, a ese joven, al río donde puede hacer y echar esas raíces. Por eso es trabajo lento. Muy bien, NBCI, ¿qué hacemos? Perdón. Los niños y jóvenes también tenemos 5 elementos esenciales. Quizá variamos un poco los nombres, pero estamos haciendo lo mismo. Y quiero que observen las primeras 2. Las primeras 2 en Ministerio de Niños y Jóvenes son completamente contra cultura y es en lo que más estamos batallando el día de hoy. Nuestros programas tradicionales, lo que normalmente hacemos, y no estamos vendiendo un producto. Yo quisiera y creo firmemente que cada uno de los elementos esenciales tiene un fundamento bíblico. Y no tenemos tiempo para entrar en los pasajes de cada uno de estos que habla en la Biblia. Entonces sí, los niños tienen un estudio personal. Y creemos firmemente que el Espíritu Santo puede hablarle al niño y al joven cuando está solo con un pasaje bíblico, entre semana. Pero muchas veces nuestras decisiones como líderes no reflejan que creemos eso. Por lo tanto, les digerimos todo y no los exponemos durante la semana al pasaje. ¿No? Vamos, recibimos y es bueno porque hay un lugar para ello en la iglesia, hay un lugar para ello en los ministerios. Pero necesitamos que ellos empiecen a descubrir desde pequeños que el Señor les habla a ellos. Si no son creyentes, les va a hablar. En la palabra de Dios puede Él manifestarse y revelarse y Él puede encontrar a Cristo en salvación. Si son hijos de Dios, el Espíritu Santo puede guiarlos para que lo entiendan, pero realmente como adultos lo creemos. Lo que yo hago con ellos refleja lo que yo realmente creo acerca de lo que Dios puede hacer a través de ellos. Esa es la parte más difícil porque es completamente contracultura. Les ayudamos a leer y entender y eso tarda. Porque estamos hablando de estaciones, de enseñarles poco a poco a estudiar la palabra de Dios, donde ellos descubren verdades, donde crecen en confianza y seguridad en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos un grupo pequeño también para niños y jóvenes. No somos maestros en ese momento. Esto es lo más difícil para los que somos maestros. Sentarte en una mesa con niños de 10 años y no enseñar es un reto. Con jóvenes, pero el punto, lo mismo que ustedes han aprendido a hacer con los adultos, de callar, de guardar silencio, de esperar para ver si el Espíritu Santo habló en la vida de otra persona en ese tiempo y que aprendan mutuamente. Entonces son los mismos elementos. Nosotros llamamos mini plática, para los que no están familiarizados con el ministerio, en vez de plática de desafío, porque debe de ser mini. La atención de los niños es mini y de los jóvenes también. Entonces es donde el maestro enfoca. Esta es la forma más tradicional de enseñar en el Ministerio de Niños y Jóvenes y entonces no tengo que explicarles, pero el maestro toma el pasaje, escoge una aplicación, una verdad espiritual y una aplicación semanal. Y también memorizamos versículos tratando de guardar en su corazón herramientas para responder naturalmente a la vida. Y siempre bañado de oración. Si nuestro trabajo con niños y jóvenes no está bañado de amor genuino, lo huelen mejor que nosotros mismos como adultos. Ellos no les interesa nada que nosotros tengamos que decirles hasta que se sepan amados y aceptados. La clase de abajo es una clase en Perú, con la hermana Maruja en Trujillo. Y la de arriba, Canadá, y la de allá, Guadalajara. Muy bien, ustedes tienen un separador, voy a terminar, tengo menos de 2 minutos, pero quiero hacer unas conclusiones. Desde el 2012 hemos estado tratando de pregonar estos 3 pasajes cuando presentamos el Ministerio de Niños y Jóvenes. Estamos intentando obedecer el Salmo 78, el mandato de pasar a la siguiente generación las grandezas de Dios, esas maravillas. Creemos firmemente, no voy a detener ahorita, en el Salmo 44 vemos un líder orando delante de la nación y diciendo nuestros padres nos contaron. Y el versículo 4, este líder que había aprendido de sus padres, dice, mi Dios, mi Rey. ¿No ese es el sueño anhelado de corazón de padres? Que la transferencia del Evangelio llegue al punto donde se paran nuestros hijos y digan, me dijeron, pero ahora es personal, mi Dios, mi Rey.
No estamos tratando de suplantar el mandato de Dios en Deuteronomio 6. Sabemos en NBCI que el mandato es para los papás de discipular a sus hijos, pero sabemos la realidad que necesitan ayuda y necesitamos todos los padres ayuda. Ponemos en sus manos una herramienta, pueden ver en la parte de atrás las diferentes lecciones, es una herramienta en sus manos para que durante la semana puedan cumplir Deuteronomio 6. Y los implementamos en muchísimos formatos, no solo iglesia, puede ser en casa, club, campamento, en todo tipo de lugares. En 2015 y 2016 se empezaron a reescribir las lecciones para estar a la par de las lecciones globales de adultos. Son algunas de las estadísticas, no nos vamos a detener, ya no hay tiempo, pero estamos en 6 regiones, en 45 países y 21 idiomas, más de 95,000 niños. Empezamos muchos, en la parte internacional empezamos muchos años después que el de adultos. Tenemos muchos años de atraso, entonces tenemos mucho trabajo. Pero Dios ha bendecido y hay mucho interés, pero necesitamos mantener el enfoque de qué es exactamente lo que estoy haciendo y la meta para poder trabajar con ellos. Son los países en América que están ahorita en este momento o a punto de empezar. 2 o 3 cosas que yo veo, que he observado en las Américas hacia dónde vamos, y quisiera que no solo estemos presentando, creo que hemos presentado el Ministerio de Niños y Jóvenes bien, creo que es una herramienta muy válida dentro del discipulado de niños y jóvenes que diferentes países lo están pidiendo, pero tenemos ya 10, 11 años en español. ¿Qué es lo que nos falta? Yo veo, una es continuar presentando, iniciando clases, como hemos venido haciendo, sin olvidar el objetivo. No somos una editorial, no se trata de solo lecciones. El segundo es establecer equipos de trabajo a nivel nacional. Eventos como esta semana nos han ayudado en esa forma. Aquí tenemos los 2 equipos de Honduras y Nicaragua. Y estos siguientes son algo que creo que nos falta. Nos falta trabajar con los líderes que decidan cuáles son los programas que se implementan, porque nosotros podemos tener un supervisor de educación cristiana muy convencido y emocionado, pero si el pastor o los que deciden en una escuela no lo están, entonces puede ser que en 1 o 2 años ya decida o por otro programa que sea más colorido, por la nueva tendencia o algo así. Cuando entendemos los 5 elementos esenciales, entonces podemos poder explicarlo a quienes deciden, a las personas claves. Y el otro es trabajar con los padres. Creo que nos falta trabajar directamente con los padres. Sabemos que muchos padres no están involucrados, pero necesitamos hacer el intento. Cada año al empezar, decirles, esto es lo que voy a hacer con tu hijo. Te invito a que participes. Y seguir cada año, porque y hay padres que sí con el tiempo se involucran. Y donde tengo realmente un peso es por proveer muy grande, es por proveer herramientas y capacitación continua para nuestros maestros de niños y jóvenes, al igual que cuidarles y amarles. Asegurando no solo una capacitación inicial, pero formando equipos de líderes en los países. Y la reunión semanal. Yo vi una diferencia muy grande en México estamos teniendo problemas de conseguir maestros de escuela dominical, no quieren trabajar más de 2 o 3 meses. Y cuando ven a los supervisores de educación cristiana, los miembros de la iglesia huyen. Ya me van a pedir otra vez y corren. Pero en un caso muy particular donde estuvimos por 11 años con una clase de BSI, los maestros que solo trabajaban por 3 meses cambiaron a trabajar por 11 años sin renunciar, solo descansando veranos y Navidad. Y no fue la persona, fue el hecho que se cuidó y se amó a esas personas, se reunían una vez a la semana, que es lo que hacen los líderes de BSI de adultos, lo hacemos también los de jóvenes. Entonces ellos fueron amados, cuidados, crecían espiritualmente estudiando la palabra de Dios. Creo que eso es fundamental en el ministerio. Necesitamos futuros talleres. Normalmente nuestros líderes de niños y jóvenes están cansados, están gastando de su propio bolsillo, son los héroes anónimos que no son parte del presupuesto quizá de las organizaciones. Entonces tenemos una carga en MSI por empezar no solo con la capacitación inicial, pero seguir dando más para ellos. Y una formación de nuevo, una nueva generación de líderes y maestros. Ir preparando a los jóvenes que vienen a un lado para que tomen nuestro lugar. Son las cosas que ahorita estamos viendo en las Américas. Entonces, mirando hacia enfrente, con la mano en el arado, sin mirar atrás,
los ojos puestos en Jesús. Gálatas 6:9 dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Vamos a orar. Señor, gracias por la esperanza que nos das. Gracias por tu palabra que consuela. Gracias por el poder de resurrección que opera en nosotros, Señor. Ayúdanos que nunca se nos olvide eso, para poder irnos con esperanza. Gracias porque la Biblia contiene lo que nuestra alma necesita. Y te ruego que nos enseñes a llevar a los niños a la fuente, al río de agua viva, Señor, para que echen raíces profundas, Señor. Te doy gracias por el privilegio de estar aquí con tantas hermosas personas que también te aman, y te ruego que nos bendigas nuestro tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.